Y lo que ahora nos toca hacer, después de que hemos analizado cómo funciona un controlador PID, hemos visto las representaciones y hemos hablado también sobre las reglas de Ziegler-Nichols para la sintonización de controladores PID, lo que nos queda ahora es hacer un ejemplo de diseño de un controlador PID aplicando un método, ¿no? Específico para el diseño del controlador como tal. Bien, comencemos, ¿no?, con el planteamiento del problema. Y dice realizar el diseño de un controlador PID para el control de posición del servomotor del laboratorio de control e instrumentación aplicando el método del lugar geométrico de las raíces. El método que vamos a utilizar de ahora en adelante, diseño de sistemas de control, es el lugar geométrico de la raíz. No es el único método, existen otros, por ejemplo, la respuesta en frecuencia, por ejemplo, control adaptativo, ¿no?, control predictivo, control por modelo interno, o sea, hay varios métodos. Pero el más, digamos, básico es el lugar geométrico de las raíces porque este es un método que lo hemos estado estudiando desde la materia de control. Entonces, bueno, hay que hacer el diseño para este sistema. Por si acaso, el servomotor es un sistemita que está en el laboratorio, que lo hemos identificado muchas veces y que, bueno, tenemos el modelo. Precisamente por eso es que hemos desarrollado el control, digamos, para este sistema. Las especificaciones temporales que debe cumplir el diseño, es decir, lo que tendría que cumplir el sistema en lazo cerrado con el controlador funcionando, es decir, con el controlador diseñado, es que, bueno, el error de estado estacionario debe ser 0 ante entrada a escalón, ¿no?, a seguimiento de referencia, y error de estado estacionario ante perturbación también de tipo escalón 0. Es decir, el error de estado estacionario a seguimiento de referencia no tiene que existir, lo mismo que a eliminación de perturbaciones. El sobrepico para seguimiento de referencia, lo mismo que para eliminación de perturbaciones, no debe superar el 5%, y el tiempo de establecimiento tiene que ser menor a 1 segundo de acuerdo al criterio del 2%. Fíjense, estas especificaciones temporales son especificaciones que imponen normalmente la gente del proceso, ¿no?, que dependiendo del proceso se pueden cumplir o no. O sea, es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Nos piden diseñar un controlador para un controlador de temperatura para un horno de panadería, ¿ya? Es imposible, no es real pedir que ese horno se caliente en 2 segundos, ¿no? El pedir que el tiempo de establecimiento sea menor a 1 segundo para un sistema de servo de posición no es ningún problema porque realmente se puede cumplir. Pero para, por ejemplo, calentar un horno, por mucho que le pongamos el calefactor o el quemador al 100%, no vamos a poder cumplir con esa especificación. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las especificaciones que se van a establecer para el control. Porque un controlador demasiado exigente, es decir, por ejemplo, controlar la temperatura de un horno pidiendo que la temperatura se alcance en menos de 5 segundos, que es todavía un tiempo muy corto, podría significar que el quemador introduzca energía térmica, es decir, le introduzca calor al horno en un 500% o un 1000%, es decir, tendrían que haber 10 quemadores funcionando al mismo tiempo, lo cual no es posible. O sea, tenemos un quemador que nos va a dar una posibilidad máxima de un 100% para poder calentar, y eso va a demorar un tiempo establecido. Bueno, los tiempos de calentamiento, por ejemplo, son normalmente de varios minutos, sino horas. ¿Ya? Bueno, entonces, dependiendo del sistema, hay que establecer las especificaciones temporales. Bueno, eso en el tiempo de establecimiento. En el error de estado estacionario, normalmente nos van a pedir 0. Les digo también que los problemas que se presentan en la industria normalmente son problemas regulatorios y que nos van a pedir error de estado estacionario 0, tanto a seguimiento de referencia como eliminación de perturbaciones. ¿Ya? Bueno, trataremos de alcanzar este sobrepico menor al 5%.
El modelo del sistema identificado es este que se muestra acá, este que se está mostrando acá. Y la estructura del sistema realimentado, como es el que estamos queriendo realizar ahora, es este que se muestra acá. Este es el controlador, este es el controlador PID. Este es el proceso, ¿no? Este es el modelo que hemos establecido. Ya, bueno, hay una referencia, hay una perturbación, la referencia es R, la perturbación es D, y la salida, la respuesta es Y. Fíjense que la perturbación está en la variable manipulada, ¿no? La variable controlada es Y. Se podría establecer también una perturbación dependiendo de dónde se encuentre y dependiendo del proceso como tal, que las perturbaciones podrían encontrarse en la variable controlada, es decir, en este punto, ¿ya? Acá. Ok, bueno, entonces la estructura del controlador realimentado, el controlador va a ser un PID y lo que tenemos que hacer son los pasos de diseño. Primero, el primer paso es saber qué tiene que hacer el proceso y cómo tiene que hacerlo, las especificaciones que acabo de mostrarle. Segundo, la estructura del controlador. Fíjense, el controlador PID normalmente es un controlador en cascada, queda dentro del lazo, delante del proceso, y normalmente después del controlador es que van a aparecer las perturbaciones, no antes. Podría haber ruidos en la señal de alimentación, pero bueno, ese es un tema que se trata como si se tratase una perturbación en la señal de alimentación, simplemente eso. Bueno, es un controlador en cascada, la segunda es la estructura, y el tercer paso para el diseño es establecer los parámetros del controlador. En este caso, los parámetros del controlador, estos parámetros del controlador, serán la sintonización del controlador PID, es decir, establecer los tres parámetros, el proporcional, el integral y el derivativo. Eso es lo que nos está pidiendo. Y para establecer esos tres parámetros tenemos que aplicar el lugar geométrico de las raíces. El diseño se realiza asumiendo que el sistema helado cerrado es un sistema ideal de segundo orden. Fíjense, si este fuese la función de transferencia que está entre Y y R, ¿no? El diseño fundamentalmente se va a hacer pensando en el seguimiento de referencia y luego vamos a probar el desempeño del controlador a eliminación de perturbaciones. Se van a dar cuenta que el desempeño, en ese sentido el PID es un controlador noble, y que si aseguramos un buen funcionamiento, seguimiento de referencia, la eliminación de perturbaciones también nos va a presentar un buen funcionamiento. Entonces no necesitamos preocuparnos por los dos al mismo tiempo. Primero preocupémonos por seguimiento de referencia, todo el diseño lo vamos a hacer en ese criterio, y luego vamos a pensar o vamos a aplicar la eliminación de perturbación. ¿Ya? Si entre la entrada y la salida, o sea, entre este punto y este punto, asumimos que es un sistema de control, es un ideal sistema de control subamortiguado, los polos del lado cerrado del sistema, de este sistema ideal, serán menos sigma más menos j omega d, ¿no? Y bueno, podemos posicionar los polos de este sistema, ¿no?, cumpliendo los requisitos que nos han pedido de funcionamiento. Es decir, el tiempo de establecimiento tiene que ser un segundo. No se olviden que el tiempo de establecimiento es 4 sobre sigma, y por lo tanto, si el tiempo de establecimiento tiene que ser un segundo, sigma tendría que ser 4. Obvio, ¿no? 4 sobre 4 es 1, el tiempo de establecimiento sería 1. Sigma tiene que ser 4 o más, porque si fuese 6, por ejemplo, 4 entre 6 es un número menor a 1, el límite que estamos buscando es 1. Para cumplir el sobrepico, no se olviden que en un sistema subamortiguado el posicionamiento de los polos es este. Tita, el ángulo que subtiende la diagonal o la recta que va del polo al origen, es el que determina el sobrepico, ¿se acuerdan? El coseno de tita es igual a z, y si z es igual a 0.707, lo cual nos asegura un sobrepico de 4.3% del sistema, del ideal sistema de segundo orden, eso implica que tita tiene que ser 45 grados. Con z 0.707 no se olviden que tenemos un sobrepico de 4.3%, que es menor al 5% que nos están pidiendo. Por lo tanto, si este ángulo tita es igual a 45 grados, ¿no?, es evidente que omega d va a ser igual a sigma y va a adoptar el valor de 4, ¿no? Nuevamente, esto es suponiendo que el sistema es un
ideal sistema de segundo orden, ¿no? Subamortiguado. También no hay que olvidar que sigma es igual a z omega n y omega n es igual a 5,66. Omega n en realidad es la distancia que va del origen al polo en cuestión, es decir, es esta diagonal. Esta diagonal, ¿no? No hay que olvidar eso. Y bueno, esa diagonal vale 5,66. Por lo tanto, los polos dominantes del lazo cerrado, le llamo polos dominantes, porque en realidad este sistema no es un sistema. Fíjense que el controlador nos va a introducir dos ceros y un polo, y como aquí tenemos dos polos, ya tenemos un sistema de tercer orden. Ya, entonces, le llamo polos dominantes porque son los polos que más cerca van a quedar al eje imaginario y van a dominar la dinámica del sistema. Entonces, los polos dominantes del lazo cerrado serán, ¿no?, menos 4 más menos J4. Además, hay un tema que es sumamente importante, ¿no? Estos polos se han determinado pensando en el hipotético e ideal sistema subamortiguado, aunque el diseño que tenemos que hacer es para este sistema, ¿no? Pero entonces, si los polos dominantes quedan en esa posición, el comportamiento de este sistema, que es de tercer orden, se aproximará al sistema ideal de segundo orden. Ese es el criterio, ¿no? Esa es la forma en cómo se hace el diseño. Por eso, entonces, los polos dominantes del lazo cerrado del sistema será menos 4 más menos J4. Y el diseño del control PID se realiza, del controlador PID se realiza para obtener esos polos, o sea, para que los polos dominantes queden en esta posición. ¿Ya? La función de, como vamos a aplicar el lugar geométrico de las raíces, necesitamos expresar la función de transferencia en forma de polos y ceros. La función de transferencia del cero motor expresada en forma de polos y ceros estará dada por esta expresión. Le vamos a llamar P1 al polo en el origen y P2 al polo real en menos 0.71. La ganancia del controlador es 9.01. La función de transferencia del controlador PID puede ser escrita de esta forma. Son en forma de dos polos reales. Podrían ser polos complejos conjugados también. Digo ceros complejos conjugados, pero bueno, vamos a asumir que son dos ceros reales. Uno está en menos A y el otro está en menos B. Hay que determinar eso. De todas maneras, fíjense que hay tres parámetros por determinar. La ganancia del controlador, el 0 en A y el 0 en B. A partir de determinar esto, obviamente, con simples artificios algebraicos, podemos determinar cuánto vale la ganancia proporcional, cuánto vale el tiempo integrativo y cuánto vale el tiempo derivativo, ¿no? Ok, entonces, el controlador nos pone dos ceros reales. Les decía, los ceros podrían ser complejos conjugados también, no hay problema. Son dos ceros reales, uno menos A y otro menos E, y un polo en el origen. ¿Está bien? Entonces, esta es la función de transferencia del controlador PID. Ahora, el diagrama de bloques del lado cerrado será esta forma, ¿no? El controlador, el proceso, ¿no? El sistema, este es el sistema del lado cerrado con el controlador PID, ya con su estructura, ¿no?, del controlador PID. Okay. La ecuación característica de este sistema será 1 más la función de transferencia del controlador multiplicado por la función de transferencia del proceso, ¿no? Si esto calculamos, nos va a dar esta expresión. Obviamente, este KRL, el K root locus o K del lugar de raíces, esto de RL es root locus, K del lugar de raíces, será el producto de la ganancia del proceso multiplicado por la ganancia del controlador, ¿no? Entonces, la ecuación característica, fíjense, es de tercer orden. Hay dos polos en el origen y hay un polo real. Hay dos ceros reales, uno en A y otro en B. La ecuación característica es de tercer orden, por lo que habrá tres polos del lado cerrado, uno de los cuales quedará cerca del origen en el plano S. Por esta razón se elige A igual a 0.3. Enseguida les voy a mostrar de dónde viene esta expresión o de dónde viene esta idea de que hay un tercer polo que va a quedar en las cercanías, ¿ya? Precisamente viendo esto del mapa de polos y ceros, así como el lugar geométrico de las raíces que queda sobre el eje real que se muestra en la figura. Fíjense, los polos del proceso son los polos en azul. Este de acá y este de acá son los dos polos del proceso. Los ceros del controlador están en rojo y el polo del controlador está en rojo y está en el origen. Hay un polo en el controlador que está en rojo y está en el origen. Este es un cero
Este es el 0 en 0.3, en 0.3 real. Y este es un 0 que va a ir más allá de 4. El valor exacto no tenemos todavía. Ahora, ¿se acuerdan? O sea, cuando se va a trazar el lugar geométrico de las raíces, ¿se acuerdan? Hay varios pasos. Y uno de los pasos es el lugar geométrico de las raíces que queda sobre el eje real. ¿Se acuerdan? Recuerden, por favor, que el lugar geométrico de la raíz que queda sobre el eje real queda a la izquierda de un número impar de polos y ceros. Por lo tanto, fíjense, en el origen hay 2. A la izquierda no puede haber lugar geométrico de las raíces porque a la derecha, o sea, es decir, ese lugar geométrico queda a la izquierda de 2 singularidades. Aquí está el 0. A la izquierda del 0 sí va a haber lugar geométrico de las raíces que va a terminar en este otro polo, ¿no? en el segundo polo del proceso. Y obviamente va a haber un lugar geométrico de las raíces que va del segundo 0 del controlador hacia el menos infinito. Ahora, queda claro que un polo de lazo cerrado va a quedar en este segmento. Tiene que quedar, obligatoriamente tiene que quedar en este segmento. Lo voy a poner así. En el segmento que está en el lugar geométrico de las raíces, que está entre este polo del proceso, que es en menos 0.71, y el 0 del controlador, que está en menos 0.3. ¿Está bien? Por lo tanto, va a haber un polo, este polo, el polo que va a quedar sobre esta rama, va a quedar muy cerca del eje imaginario. Y por lo tanto se va a compensar con este 0 del controlador. Podría haberlo puesto el 0 del controlador al otro lado, o sea, es el lado izquierdo del polo. Y de todas maneras se cumpliría en cierta forma esta cancelación del polo del lado cerrado y el 0 que viene del controlador. ¿Por qué se hace esto? Por una simple razón. Si sobre esta rama va a quedar un polo, es evidente, es más que evidente, que este va a ser el polo dominante. Fíjense, está muy cerca, mucho más cerca que estos dos polos. Aquí también, en este mapa de polos y ceros, he dibujado los polos del lado cerrado deseado, los polos deseados, ¿no? Los polos dominantes. ¿Ya? Y si aquí queda un polo que no se anula, este sería el polo dominante porque está más cerca del eje imaginario que estos otros dos. Por lo tanto, es necesario ponerle un 0 para anular ese polo y que los polos dominantes sigan siendo estos dos polos complejos conjugados para obtener ese hipotético o acercarnos hacia el diseño de ese hipotético e ideal sistema de segundo orden. Por esas consideraciones, es que se pone el 0 acá. Uno de los criterios que dice es el primer 0 que sea la sexta parte del polo deseado, es decir, la sexta parte de 4, ¿no? De la parte real del polo deseado. O sea, el polo deseado de los polos deseados está en 4, la sexta parte sería 4 sextos, eso sería 0.66, no sé. Sí, es un criterio. 0.66 quedaría muy cerca de 0.71 y probablemente tendríamos dificultades en la señal de control. Por eso es que se ha elegido el 0 en 0.3. Se podría elegir un poco más cerca el eje imaginario también. Eso hay que probar, ¿no? En la respuesta que nos da el sistema en lazo cerrado. Bueno, en este diseño que hemos hecho hemos elegido en 0.3. Les he explicado las razones por las cuales se eligen Aquí está el lugar geométrico de las raíces ya trazado. Fíjense, es un lugar geométrico de las raíces trazado a mano alzada, ¿no? Es decir, esto es lo que tienen que hacer en el examen, ¿no? Fíjense que aquí está el 0, es evidente que aquí va a haber una rama, ¿no? Aquí hay una rama lo voy a encerrar en un pequeño círculo. Ahí hay una rama entre el 0 del controlador, que está en menos 0.3, y el polo del proceso, que está en 0.71. Y las otras dos ramas es la que viene del polo y viene hasta acá, todo esto acá, esta rama va a llegar acá
¿no? La otra rama es exactamente, no se olviden que el lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real, como se ve acá. Lo que aparece en este lado, aparece en el otro lado, ¿no? Entonces, como es simétrico al eje real, va a llegar un punto que le llamamos punto de quiebre, donde se van a encontrar las dos ramas del lugar geométrico de las raíces. Uno va a ir hacia el cero, una rama va a ir hacia el cero, y la otra rama va a ir hacia el menos infinito. Ahora, este es un sistema de tercer orden y por lo tanto tiene tres ramas. Dos van a quedar, o sea, tienen tres ramas y por lo tanto tres polos de los ramas. Dos van a quedar acá, donde estamos deseando que queden, en menos 4, J4. Y uno va a quedar acá. Pero como hay un cero, se va a anular. Una de las cosas que ahora les recuerdo, probablemente debería haberlo hecho antes, que los ceros de lazo abierto, es decir, los ceros del controlador, ¿no? Los ceros del controlador, estos ceros del controlador, que son ceros de lazo abierto, o sea, fíjense que son ceros del controlador, van a aparecer, que son ceros de lazo abierto, van a aparecer como ceros en lazo cerrado, ¿no? Los ceros del lazo abierto son también ceros de lazo cerrado. Lo que cambia son los polos del lazo cerrado. Los polos del lazo cerrado parten en los polos del lazo abierto y terminan en los ceros del lazo abierto. Pero en la función de transferencia del lazo cerrado van a aparecer los ceros, ¿no? Eso también sabemos, aparecen los ceros como los ceros del lazo cerrado. Ok. Entonces, por eso este tercer polo se va a anular con este cero, porque este cero que es el cero del controlador, va a aparecer como cero del lazo cerrado. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos trazado este lugar geométrico de las raíces, ustedes tienen que trazar con los 10 pasos que hemos estudiado en la materia de control 1. Es evidente que aplicando esos 10 pasos también es trazado esto de manera muy aproximada. El lugar geométrico de las raíces exacto se los voy a mostrar. Está hecho en MATLAB. ¿Ya? Y bueno, se tiene estos polos. Y bueno, no se olviden que el lugar geométrico de las raíces nos da dos condiciones, la condición de ángulo y la condición de magnitud. Como hay dos condiciones, nos permite calcular dos parámetros, ¿no? Los dos parámetros que vamos a calcular, obviamente, es la ganancia del controlador y obviamente el posicionamiento del cero en B, ¿no? O sea, cuánto vale el cero en B. Este cero de acá. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Es lo que vamos a calcular con los dos métodos, perdón, con los dos criterios, ¿no? El criterio de magnitud y el criterio de ángulo. Para hacer eso, de las singularidades, ¿no? O sea, de los polos y ceros del lazo abierto, trazamos vectores a los polos del lazo cerrado, o sea, al punto donde queremos que el lazo cerrado efectivamente alcance, ¿ya? Efectivamente alcance. Y por lo tanto, trazamos estos vectores hasta ese punto y aplicamos los dos criterios, ¿ya? El criterio de magnitud se utiliza para el cálculo de la ganancia y el criterio de ángulo se utiliza para el posicionamiento de los polos y ceros. Entonces, para determinar B vamos a utilizar la condición de ángulo. Un pequeño detalle importante, es que el cálculo de los ángulos se realiza respecto al eje real positivo. Y por ejemplo, el ángulo que viene de este vector que está de los dos vectores que van de los dos polos que están en el origen al punto en cuestión, el ángulo es este vector. Lo mismo que para este cero y lo mismo que este. Para este cero es evidente que el ángulo que nos referimos es este. ¿Está bien? Esto es importante porque nos permite calcular de manera adecuada los polos y ceros, ¿no? Si queremos calcular, borro esto. Si queremos calcular este ángulo, es evidente que tenemos que restar de este ángulo. Ese ángulo sí se puede calcular porque es el arco tangente de esto que está acá, del cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que en este caso es 45 grados porque esto vale 4 y esto vale 4. No va a ocurrir lo mismo para este cero ni para este polo, ¿no?
Pero para los polos que están en el origen, bueno, este ángulo es 45 grados y es evidente que este ángulo es, el ángulo que está en rojo es 135 grados. Una vez que hemos establecido cuáles son los ángulos, aplicamos la condición de ángulo y bueno, la condición de ángulo es la sumatoria de los ceros menos la de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos es igual a menos 180 grados, ¿no? Es una condición que se cumple en el lugar geométrico de la raíz. Bueno, del 0 en A es todo esto. Ustedes pueden verificar esto, se ha establecido directamente de la geometría, es decir, de este gráfico. Del 0 en A es, de aquí hasta aquí es 180 grados menos este ángulo. El ángulo que viene, se los dibujo para que no haya problemas. Se los voy a poner en verde. Este ángulo es igual a 180. Este ángulo en verde será igual a este ángulo. Así que va desde aquí hasta aquí, que es 180. Menos, y ahora esto lo voy a poner en azul, este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Es el arco tangente del cateto opuesto, es 4, entre la distancia que va desde este punto hasta este punto. Si de aquí a aquí es 0,3, en 0,3 está en A, desde este punto hasta el 0 vale 3,7, porque desde el origen hasta aquí es 4, por lo tanto de aquí del 0 hasta este punto vale 3,7. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho acá. 180 menos el arco tangente de 4 sobre 3,7. Todo esto lo voy a encerrar en un círculo de color rojo, perdón, de color azul mejor. Eso es el ángulo θ sub. Este es el ángulo θ sub b. Esto de aquí es θ p sub 2, ¿no? El ángulo de p sub 2. El ángulo de p sub 1 que está en el origen, así como el ángulo del controlador que también está en el origen, son 135 grados. Eso es evidente por la posición de los polos de lazo, de los polos dominantes, ¿no? Bueno, se hace operaciones y van a encontrar que el arco tangente es θ, o sea, aislando solamente este término del arco tangente de 4 sobre b menos 4, es igual a 86,67 grados, y si resuelven de acá van a encontrar que b vale 4,23. Entonces el 0 está en menos 4,23, ¿no? Por eso b vale 4,23. Por la condición de magnitud, se puede calcular la ganancia del controlador. Pero bueno, la condición de magnitud nos va a dar la ganancia del root locus, es decir, del lugar de raíces, ¿no? La ganancia del lugar de raíces es la distancia de los polos sobre la distancia de los ceros. ¿Se acuerdan? Okay. Igual, por la geometría podemos encontrar cuánto vale la distancia del polo 1 a los polos. En realidad esto es del polo 2, porque el polo 1 es 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Del polo 2 es 4 al cuadrado más 3,29 al cuadrado. Esto lo voy a ordenar al mandar antes de subir las diapositivas, para evitar conclusiones. La distancia p sub 2 es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3,29 al cuadrado. La distancia de p sub 1 es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y la distancia del polo del controlador, que también está en el origen, igual que P1, esta es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. La distancia del 0A es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3,7 al cuadrado. Y la distancia del 0 en B, ¿no? Es 4 al cuadrado más 0,23 al cuadrado. Si resuelven esto, van a encontrar que la ganancia del lugar de raíces vale 7,59. Pero bueno, la ganancia del lugar de raíces es la ganancia del proceso por la ganancia del controlador. La ganancia del proceso es 9,01 y por lo tanto la ganancia del controlador, K,
será la ganancia del lugar de raíces entre 9.01. De ahí sacamos el valor de 0.84. Ok. La ganancia, la función de transferencia del controlador PID es entonces esta expresión, ¿no? Un 0 en 0.3, otro 0 en 4.23, un polo en el origen y la ganancia 0.84. A partir de la expresión que hemos hecho anteriormente, esta de acá, se hacen operaciones algebraicas. Van a encontrar que para la forma paralela del controlador, que es KP, KI y KD, el KP será K por A más B, el KI será KA por B y el KD será igual a K, a la ganada. ¿No? K, por si acaso, vale 0.84, A es 0.3 y B es 4.23. Si reemplazan valores, van a tener estos tres valores del controlador expresados acá. ¿No? ¿Por qué lo he puesto en paralelo? Por una simple razón, porque los vamos a implementar en esta forma, que es un controlador PID montado o realizado mediante amplificadores operacionales. ¿Ya? Entonces, fíjense que este amplificador es el amplificador proporcional. Esto vale R1, aquí dice R nomás, pero esto vale R1. Esto de aquí vale R1. Esto vale R2. ¿No? Por si acaso esta R que está conectado al ingreso, a la entrada no inversora del amplificador operacional, esta R, es una resistencia de compensación de offset. No tengo que explicar qué es compensación de offset, porque ustedes han estudiado amplificadores operacionales. Lo mismo ocurre aquí que lo que ocurre aquí. Este es un integrador ideal, ¿no? Este es R sub I, este es C sub I, y este es un derivador ideal. Este es C sub D y este es RD. Aquí dice C2, R2, pero bueno, este es el capacitor de derivación y esta es la resistencia de derivación, ¿no? Para el derivador. Esta es la resistencia del integrador, esta es la capacitancia del integrador. Bueno, entonces, Kp, que tiene que ser, tampoco voy a entrar a los detalles de cómo deducir las expresiones que rigen el comportamiento de estos amplificadores operacionales. Directamente en la parte del proporcional es R2 sobre R1. Si se elige R1 igual a 20K, R2 tendría que ser 76.2. Normalizando eso, no vamos a encontrar pues una resistencia de 76.2. Entonces R1 normalizamos a 20K, pero R2 a un valor normalizado de 75K. Este 75K obviamente se obtiene mediante poner 2 o 3 resistencias con valores normalizados, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, uno de 50 más otro de 20 más otro de... ¿no? ¿Me entienden? O sea, hay que... la suma de valores normalizados podemos obtener 75K. Lo mismo para el K sub I, que vale 1 sobre RI por CI, que es la constante de tiempo. ¿No? Este producto tiene que valer 0.93. No se olviden que KI vale 1.07 y 1 sobre 1.07, el resultado da 0.93. El capacitor vale 4.7 microfaradios y la resistencia vale 198.8K. Si normalizamos, ¿no? La capacitancia será 4.7 microfaradios y bueno, sí se puede obtener un valor normalizado de 200K para la resistencia. Lo mismo para el derivador, ¿no? Este producto tiene que valer 0.84. Si elegimos la capacitancia 4.7 microfaradios, la resistencia tendrá que valer 178.7, pero esto se puede normalizar a 180K. No hay valor normalizado de 178. Bueno, entonces tenemos las resistencias para el proporcional, para el integrativo, para el derivativo. Estas R's que están viendo acá, toditas son iguales, obviamente, porque este es el restador, el amplificador operacional restador. Fíjense, es la referencia menos la señal que está viniendo de realimentación, ¿no? Y este es el sumador. No se olviden que este es un restador. Pero estos son, por ejemplo, el proporcional es un inversor, además de
de multiplicar por una ganancia, lo invierte la señal, lo mismo que el integrador y el derivador. Pero como este es un sumador, que también es un sumador inversor, lo que está poniendo aquí negativo, lo va a volver otra vez negativo este amplificador y nos va a dar una señal positiva como la que queremos obtener. R1 o R3 y R4 son valores normalizados, podemos utilizar 10K, R3 10K y R4 10K para que no introduzca ninguna ganancia acá. Esta R es nuevamente la resistencia de compensación de offset, ¿no? Entonces, este es un controlador PID obtenido, implementado, implantado, o sea, llevado a la práctica mediante amplificadores operacionales. Este es un controlador PID analógico. En la siguiente clase vamos a hablar sobre PIDs digitales. Este es analógico. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos obtenido la función de transferencia del controlador, que es esta, fíjense, ya está sintonizado. Ahora tenemos los valores. Podemos calcular la función de transferencia del lado cerrado, que es esta. Aquí les vuelvo a mencionar, ¿no? Y esto es importante. ¿Ya? Fíjense que los ceros del lado cerrado ahora son ceros, o sea, los ceros del controlador, que son ceros del lado abierto, ahora también son ceros del lado cerrado, lo que les había anticipado, ¿no es cierto? Ahora, si se calculan los polos del lado cerrado, son estos. Este es un polo real, ese está en la rama que queda sobre el eje real, o sea, muy cerca al origen. Y estos son, fíjense, los que nos van a dar los polos complejos conjugados, que son los polos deseados. Si calculan esto, lo que muestro acá, ¿no? Primero que es importante mencionar, este 0 se puede eliminar, lo voy a poner entre comillas, con este polo. Fíjense que están muy cercanos, el 0 está en 0.3 y el polo está en 0.3012. Por lo tanto, pueden ser anulados. Cuidado que 0.3 entre 0.3012 no es 1. ¿No? Eso hay que introducir una ganancia acá, que es precisamente la división de 0.3 entre 0.3012, como un elemento que permita conservar la ganancia. ¿Okay? Fíjense que les decía, este 0 con este 0 se compensan, se pueden eliminar, están muy cerca. Y si se hace una compensación en la ganancia debido a la relación 0,3 entre 0,3012, podemos calcular los polos dominantes y quedan en menos 3.9886 y más menos J 39967. Quedan muy cerca del menos 4 más menos J4. ¿Ya? El diseño está bien hecho, nos hemos acercado a los polos dominantes. Y la función de transferencia, por lo tanto, puede ser escrita de manera muy aproximada de esta forma. Fíjense, este es un sistema, es el sistema subamortiguado ideal, pero con un 0. ¿No? Si multiplican este 7.5372 por 4.23, les va a dar un número muy cercano a 31.8822. ¿No? Eso significa que el KDC de esta función de transferencia es 1. O sea, solo así obtenemos que el error de estado estacionario es 0. ¿Okay? Fíjense que es muy parecido al hipotético ideal sistema de segundo orden. Si ustedes revisan, lo voy a poner en las diapositivas que les voy a mandar. Perdón. Si ustedes revisan, acá, con este más menos J4, el hipotético ideal sistema de segundo orden va a valer 32, S cuadrado más, aquí falta un S que lo voy a complementar también, más 8S más 32. Y eso es aproximadamente lo que estamos obteniendo acá, exceptuando por el 0. ¿No? ¿Cómo nos afecta el 0? El 0 no nos va a afectar en la estabilidad de los polos, están donde tienen que estar y en la respuesta dinámica van a dominar estos polos. Sin embargo, el 0 afecta en el transitorio. ¿No? Y por lo tanto, probablemente no cumplamos con los requisitos del sobrepico. Del tiempo de establecimiento yo creo que sí, pero el sobrepico no. ¿Ya?
Bueno, en las siguientes figuras se muestran el lugar geométrico de las raíces. Aquí está. He obtenido con MATLAB. Lo que quiero que se fijen, por favor, es aquí están los polos dominantes en 4 menos 4 más J4 y menos 4 menos J4. Y fíjense acá, por favor. ¿No? En esta parte. Fíjense cómo el 0 queda prácticamente, o sea, el polo, perdón, del lazo cerrado es esta crucecita, prácticamente queda sobre el 0 del lazo cerrado. Este lugar geométrico en las raíces, ustedes lo pueden dibujar casi con esta misma precisión, cumpliendo con todos los pasos del dibujo del lugar geométrico de las raíces, que no vale la pena que repitamos en esta asignatura. Ya, bueno, y la respuesta que les he dicho, la respuesta en lazo cerrado. Fíjense, el tiempo de subida es 0.159 segundos. El sobrepico, fíjense, es 19.1. Esta subida, este sobrepico mayor, se debe a la presencia del 0. No se debe a un mal diseño, ¿no? Este aumento en el transitorio es a ese 0 del lazo abierto que se mantiene. Fíjense que hemos cumplido con la especificación del tiempo de establecimiento, 0.883, y hemos cumplido con el error de estado estacionario 0, seguimiento de referencia, porque prácticamente aquí está mostrando el último valor, pero esto va a tender a 1, ¿no? Que es el escalón. ¿Está bien? El sobrepico es 19%, que aparece a 0.4 segundos. Acá estamos con MATLAB ya. He puesto un archivo que se llama pidlgr.m, que es un script para MATLAB, así como este diagrama de simulación que les voy a explicar enseguida en Simulink. Ya. Comencemos por este archivo, este script. Fíjense que aquí estamos introduciendo, pueden comparar los valores del proceso. G, yo les pido por favor, estoy subrayando, G es la función de transferencia de la planta, y bueno, aquí se está introduciendo los ceros y la ganancia, y a partir de ahí calculando tanto para la forma paralela como para la forma estándar de los valores que ustedes pueden revisar. Y bueno, aquí se está definiendo la función de transferencia del controlador, ¿no? Esta es la función de transferencia del controlador. Este es el primer factor del primer cero, el segundo factor del segundo cero. Esta es la ganancia, fíjense, esta es la ganancia que está aquí definida, ¿no? Y el producto, bueno, de estos dos factores, ¿no? Luego se define la función de transferencia del lazo abierto. Bueno, no estoy entrando en detalles sobre la precisión o mayores consideraciones de detalle del lugar geométrico de las raíces. Eso ustedes lo han hecho en laboratorio, en Control 1, y tiene mucho más práctica, digamos, en este tema. Bueno, aquí estamos mediante este comando, que es importante, encontrando la ganancia del lugar de raíces y los polos. Fíjense que tanto en el proceso se está introduciendo la ganancia, como en la función de transferencia del controlador está incluida la ganancia. Por lo tanto, cuando sale acá, lo que nos vamos a acercar es KRL, K root locus, un valor muy cercano a 1. Bueno, aquí estamos trabajando, como calculando la función de transferencia del lado cerrado, y a partir de ahí calculando la respuesta al escalón. Y probablemente la respuesta al escalón es diferente a lo que hemos visto o sea, diferente en el sentido de la escala. Revisen lo que hemos hecho. Fíjense acá, la escala está entre 0 y 1.5, y nosotros en la simulación que vamos a hacer la vamos a ver entre 0 y 5 segundos, ¿no? Acá está entre 0 y 5 segundos, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Este es el tiempo final, que es 5 segundos. Bueno, hagamos correr este programa, que es el pidlgr. ¿Ya? Ahí está el lugar geométrico de las raíces.
Este es el lugar geométrico de las raíces. Fíjense, está trazado de una manera muy similar a la que hemos visto en las diapositivas, ¿no? Bueno, aquí está, este es el 0 del controlador, este segundo es el segundo 0 del controlador, este es el polo del proceso, aquí hay dos polos porque uno es del proceso y el otro del controlador. ¿Ya? Queremos, y esto, o sea, este es el lugar geométrico de las raíces, si pongo un Enter, fíjense cómo el cursor cambia, porque ahora estamos con el comando logfind, para encontrar, ¿no? Fíjense acá, por favor, estamos en -4, la línea vertical y la línea horizontal tiene que quedar en complejo 4 y en real -4, y eso es lo que estoy haciendo ahora, lo más próximo posible. Ahí es el punto, pongo un clic. Fíjense, se ponen los dos polos del lado cerrado y el tercero que queda prácticamente sobre el 0 del controlador, ¿no? Estos son polos del lado cerrado donde están estas crucecitas que apenas se notan. Hay una tercera crucecita que está acá lo voy a poner dentro de un círculo, ¿no? Aquí hay fíjense, hay una crucecita que es el tercer polo. ¿Ok? Entonces, tenemos los polos del lado cerrado y bueno, si ponemos un Enter y vamos acá, nos está mostrando, fíjense por favor, la ganancia muy cerca a 1.0012, y estos bueno, son los polos del lado cerrado que se han encontrado justo cuando se ha puesto el clic en el lugar geométrico de las raíces. Si pongo un Enter más, bueno, me muestra la función de transferencia del lado cerrado, que es la misma que está en las diapositivas, y obviamente nos está mostrando la respuesta del sistema. Ya, yo les pido por favor vean, en este caso estamos entre 0 y 5 segundos. Si le quitan ese tiempo final en el comando step, les va a mostrar entre 0 y 1.5. Pero bueno, si ponen un clic derecho sobre esta gráfica, va a aparecer esto de este pequeño menú de opciones y se ponen características. Determinamos el tiempo de pico, el tiempo de establecimiento, el valor de estado estacionario, y podemos ver también el tiempo de subida, ¿no? Si ponen aquí un clic, les está mostrando que efectivamente el sobrepico es un 19%, que se presenta a 0.415 segundos. Tiempo de establecimiento 0.886, hemos cumplido, que es menos de un segundo. Y bueno, el valor de establecimiento, fíjense, está acercándose a 1, está en 0.990. Tiempo de subida, ahí están todos los datos de la respuesta temporal, ¿no? del sistema. Esto es en el script, que se los voy a pasar también. Y bueno, acá está lo que les decía, el diagrama de simulación. Un pequeño detalle: en el lugar de trabajo, fíjense aquí donde están las variables, tengo claramente definido, lo voy a poner en un pequeño rectángulo. ¿Ya? Aquí está. Está definido KP, que vale 3.8052, está definido KI, que vale 1.066, y está definido KD, que vale 0.84. Perfectamente definido en el espacio de trabajo, en el workspace que se llama del MATLAB. Y por lo tanto se puede utilizar esos datos. Es justamente acá, ¿no? Es una ganancia. Si ponen doble clic, fíjense que lo estoy poniendo KP, y este KP se ha definido en el workspace. Ok, se está haciendo la simulación en 20 segundos. Al cabo de un segundo va a entrar la referencia, y al cabo de 11 segundos va a entrar la perturbación. Hay una pequeña diferencia. Bueno, estamos evaluando esto ante un valor final de 1, o sea, un escalón unitario. Y
Hay una pequeña diferencia, decía, entre este gráfico y este gráfico, porque aquí se está poniendo un limitador, ¿no? Un saturador que satura el valor del actuador, que en realidad es una tensión que va hacia el servomotor para su movimiento. Aquí está sin saturación y aquí está con saturación. Bien, hagamos correr. Esto no tiene mayor... Este gráfico también se los voy a mandar, perdón, este diagrama de simulación de Simulink, hagámoslo correr. Bien. Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente, ¿no? Aquí está la respuesta. Fíjense, este pico es obviamente por la parte derivativa. Y si vamos acá y circunscribimos a la parte que nos interesa, que es la parte de la respuesta, yo les pido por favor, fíjense, es prácticamente lo mismo. Pueden ustedes encontrar, no lo voy a hacer porque simplemente sería demorar un poquito. Aquí está la respuesta, fíjense, es de la misma forma, aunque lo podemos hacer. Si ponemos esto de las métricas, ¿no? Ahí aparece, lo voy a cambiar, la respuesta lo voy a poner a la salida de la función de transferencia, ya se ha ido hacia el punto verde, y vamos a mover, esto hay que, si habilitan esos, lo que va a hacer es un zoom horizontal. Si deshabilitan, pueden moverse. Y fíjense, acá en el valor máximo es un 1.19 y está en 1.41. No se olviden que el escalón está entrando en 1 y por lo tanto el tiempo de pico está en 0.411 después del escalón, ¿no? O sea, el mismo valor de pico, que aproximadamente es el mismo valor, que es lo que se ha calculado en el script de MATLAB. La señal en azul es la señal del error, la señal en rojo es la señal del controlador. ¿Ya? Les decía, yo les pido por favor, fíjense que la señal de controlador va a un valor muy grande y luego retorna después de ese, digamos, ese impulso que introduce la derivada, retorna a 3. Y si vemos en esta cercanía simplemente, bueno, la forma de la respuesta es exactamente la misma que la que hemos obtenido en MATLAB. Y bueno, tendríamos interpretado las señales, ¿no? La señal en amarillo es el escalón, la señal en verde es la respuesta, la señal en azul es la señal del error y la señal en rojo es la señal de control. Fíjense que la señal de control está, ¿cómo se llama?, sin límites, y eso no es correcto porque el actuador, les había dicho, el actuador satura. Entonces este diagrama de bloques es más real y veamos la respuesta, ¿no? Fíjense, aquí está efectivamente saturado. Fíjense que prácticamente durante este tiempo, lo voy a acercar, ya, durante este tiempo, el tiempo que está entre 1 y 1.2, 1.25, 1.3 segundos, prácticamente el sistema está trabajando en lazo abierto con una entrada total, o sea, de 1. ¿Ya? Y a partir de ahí recién empieza a funcionar la realimentación después que pasa la saturación. Esto es interesante y es importante porque esto realmente es lo que ocurre en la realidad cuando se va a obtener, y esto es lo que muchos ingenieros, voy a volver a poner la gráfica total, muchos ingenieros ignoran, y cuando comparan la gráfica que les está dando el sistema real con la gráfica de simulación, encuentran que hay diferencias notables y piensan que la simulación está mal hecha o que es teórica o que esto está bien para la universidad, pero en la práctica no funciona y eso no está bien. ¿Ya? Fíjense que la saturación influye y influye mucho en la respuesta del sistema. ¿Ya? Esta forma de demorar demasiado después del escalón, fíjense, es muy lento. Esto que les estoy mostrando acá se debe al cero del controlador. Si ustedes pudiesen poner un filtro pasabajos ideal delante del sistema,
probablemente no tengan este sobrepico que está apareciendo acá en la, esta respuesta transitoria muy lenta después de que aparece la escala. Como les digo, eso se debe exclusivamente a la presencia del cero. ¿No? Bueno, está saturando y fíjense cómo el comportamiento del controlador es diferente cuando aparece la saturación. Nuevamente, cuando estemos haciendo el proyecto y el examen, es importante ver la señal de control. Eso que estoy mostrando acá en rojo, ¿no? Su comportamiento y cómo funciona, ¿no? Respecto al sistema. Ok, voy a cerrar esto y voy a abrir fíjense, este scope, este elemento me permite comparar la respuesta del sistema sin saturación con el del sistema en saturación y vean, obviamente hay notables diferencias, como están viendo acá. En amarillo es la respuesta del sistema sin saturación y en azul es la respuesta del sistema con saturación. Fíjense. Entonces hay diferencias. La señal en azul es la que más próxima a la que se va a presentar en la realidad si se implementara el controlador. Ok, bueno, está simulado, está mediante el script demostrado el procedimiento de diseño, completamente desarrollado. Quiero, por favor, voy a ir a la página de MATLAB, acá. Yo les pido, por favor, hay una función de transferencia G, lo voy a marcar con un pequeño cuadradito, que está acá. Esta es la función de transferencia de la planta. Y esta es la función de transferencia del controlador. ¿Está bien? Es la función de transferencia del controlador. Ok, tenemos las funciones de transferencia. ¿Por qué es importante? Por esto. Voy a utilizar una aplicación que tiene dentro de MATLAB para diseño de sistemas de control. Ok, me voy acá que está en Apps. Por si acaso, esto desde hace varias versiones atrás de MATLAB están estas aplicaciones. Las muy antiguas no las tienen, ¿verdad? Pero bueno, las últimas, digamos, sí tienen esto. Me voy aquí a Apps, ¿no? Pongo un clic aquí y me va a salir, fíjense, todas las aplicaciones respecto a control, o sea, toolbooks, cajas de herramientas que permiten hacer diseños, ¿no? Hacer análisis y diseño para diferentes áreas de conocimiento. En el Control System Design Analysis, aquí hay una aplicación que se llama Control System Designer. Voy a poner un clic ahí y se está cargando. Fíjense que hay un circulito que está rodando mientras esperamos que se cargue. Aquí está. Estas aplicaciones tienen, lo he puesto prácticamente en toda la pantalla. Les decía, estas aplicaciones tienen enormes opciones que, bueno, hay que analizar todas y cada una de ellas, ¿no? Ok, una vez que ha cargado, lo primero que voy a hacer acá, pues fíjense, a ver si ahora me permite. Aparentemente sí. Voy a ir aquí a este punto donde dice editar arquitectura. Ya. Entonces pongo un clic ahí. Edit architecture. Y aquí está. Esta es la arquitectura del sistema de control. Fíjense, hay varios. O sea, el más básico, el que más utilizamos, esta es la función de transferencia. Yo les pido por favor que sigan el ratón. Esta es la función de transferencia de la planta. Esta es la función de transferencia del controlador. ¿Ya?
Esta es la función de transferencia de un filtro inicial y la función de transferencia de alimentación. ¿Sí? Hay varias otras arquitecturas que se podrían utilizar, por ejemplo esta o esta otra, que es un controlador de 2 grados de libertad, ¿no? O esta de acá, o finalmente esta, ¿no? Que este es también un controlador de 2 grados de libertad. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar la básica porque es la que hemos utilizado. F es 1, no lo vamos a tocar. Lo que tenemos que definir es el controlador. Entonces, yo pongo un clic acá donde dice esta flechita verde que significa cargar. ¿Ya? Y fíjense que me va a mostrar todas las funciones de transferencias que he definido en el workspace. ¿Se acuerdan que el controlador era GC? Selecciono esto y pongo el clic en importar. Entonces en el controlador C aquí en C está el G sub C que hemos puesto en el lugar de trabajo. En la planta, voy a poner un clic acá, tenemos que cargar G, que era la función de transferencia de la planta, ¿no? Importamos y ya está. H es 1, F es 1. Ustedes pueden calcular o pueden introducir acá el filtro pasabajos que les he dicho que es la inversa del 0 en 4.23, pero eso se los dejo a ustedes. Pongo un OK. ¿Ya? Se está cargando los datos. ¿Ya? Fíjense que ya aquí nos ha mostrado el lugar geométrico de las raíces y aquí está la respuesta al escalón. Sin embargo, hay un tema que yo quiero que ustedes vean. Un poquito voy a hacer hacia abajo esto para ver esto de las señales. Y un poquito abajo esto. ¿No? Si pongo un clic sobre F, fíjense, el valor es 1. Si pongo un clic sobre C, ¿no? Fíjense, es el valor del controlador que hemos hecho y que no hemos definido en el lugar de trabajo. Si pongo un clic en G, fíjense, es la función de transferencia del controlador. Fíjense aquí abajo. Y si pongo H, bueno, es 1. Ok, estamos entonces en la abierto. ¿Qué nos interesa? Nos interesa trabajar con el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Que ya está planteado acá. Y fíjense, voy a poner un clic sobre la pestañita y me va a dar el lugar geométrico de las raíces en prácticamente todo el espacio, ¿no? Si pongo un clic derecho, puedo poner un clic en grid y bueno, tengo la rejilla de acuerdo a los valores de control, ¿no? Lo que quiero que noten, por favor, que es importante, es estos cuadraditos que son en realidad los polos de lazo cerrado, ¿no? Polos de lazo cerrado. Fíjense, son 3 ramas y por lo tanto son 3 polos. Uno acá, 2 acá. Y un polo, ese cuadradito moradito que está acá, es el polo de lazo cerrado que queda encima del 0, de uno de los ceros del controlador. Este es el otro cero del controlador. Fíjense que no hay diferencia entre esto y lo que hemos obtenido en MATLAB. No tendría por qué. Y bueno, esta es la respuesta, ¿no? Lo mismo, voy a poner un clic derecho, le voy a poner grid, ¿no? Para que me dé la rejilla. Y exactamente igual que en el caso que hemos visto, podemos poner características, ¿no? Tiempo de pico, ¿no? Podemos poner tiempo de establecimiento, podemos poner características estado estacionario, ¿no? Y bueno, podemos poner también el tiempo de subida. Si ustedes ponen un clic aquí, les va a dar exactamente, no es exactamente, pero muy aproximado los datos de los obtenidos en MATLAB, ¿no? Okay. Aquí hay un pequeño detalle, o sea, nos está mostrando, fíjense, el lugar geométrico de las raíces. ¿No? Aquí está el diagrama de Bode, sin embargo, el diagrama de Bode no lo vamos a utilizar en esta ocasión. Ya, lo que nos gustaría ver, por ejemplo, es cómo se comporta el sistema ante eliminación de perturbaciones.
Ok, si voy a este tema de dictar la arquitectura, fíjense, DU es las perturbaciones versus Y. DU versus Y. Pongo OK, entonces este es el que me interesa. DU versus Y, ¿no? La transferencia de entradas IO transfer, dice IO transfer, o sea, transferencia entrada-salida, R to Y, entonces de R a Y, eso significa. Fíjense, aquí es de DU a Y. Entonces me interesa eso. ¿Ya? Pongo doble clic ahí. La respuesta esta de DU a Y, fíjense, me está pidiendo confirmar. Y le pongo que aquí tenemos un new plot. Ponemos un clic ahí, o sea, un nuevo step y justamente el último que he definido, ¿no? Plot. Entonces nos va justamente, y le voy a poner grid, nos está mostrando justamente cómo se comporta ante perturbaciones. Obviamente no nos está poniendo en negativo porque vean la arquitectura, aquí está sumando, no está restando, lo primero, y lo segundo no está, digamos, desplazando 10 segundos para aparecer para que aparezca la perturbación. Pero bueno, esto es la respuesta a la perturbación, esta es la respuesta al escalón y este es el lugar geométrico de la raíz. Lo importante acá es que esta herramienta permite hacer esto. Fíjense, si ustedes se ubican sobre el punto rosadito, va a cambiar del puntero del mouse a la manito. Una vez que cambie la manito, ustedes pueden mover. Fíjense. Y es obvio que los polos del lado cerrado han cambiado de lugar. Eso se va a reflejar acá. Fíjense que la ganancia del controlador ha cambiado. Los polos y los ceros del controlador no se han movido. Y tampoco se ha movido el proceso. Lo que sí cambió es la ganancia. Es obvio, porque cada que mueva yo esto, fíjense lo que está pasando acá. Y es cada que mueva, va a cambiar el valor de la ganancia del controlador. Con esa nueva ganancia se puede ir a ver la respuesta. Fíjense que hay un sobrepico mayor y eso se debe obviamente a que los polos se están acercando más hacia el eje imaginario, ¿no? Es obvio que el sobrepico va a ser más grande que si yo lo llevase un poquito más atrás, por ejemplo acá, incluso un poco más, que va a ser una respuesta más rápida y con un sobrepico menor. Un sobrepico menor y una respuesta más rápida. Fíjense, está llegando antes de 0.8 el tiempo de establecimiento, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la respuesta a las perturbaciones. ¿Cuál es la desventaja de esto? Les digo desde el principio. La desventaja de esto es que no nos está mostrando el tema de la saturación que puedo ver en Simulink, ¿no? O sea, cómo ese cambio en la ganancia afecta en la respuesta con saturación, porque lo que les he dicho, o sea, lo más real es una señal de control saturada, porque no va a aparecer no hay forma de que los actuadores den más allá del 100% de la ganancia. Un elemento más que esta herramienta, que es muy interesante, nos permite, y es mover, por ejemplo, o sea, no solamente puede mover los polos del lado cerrado, sino también puede mover los polos del lado abierto. Por ejemplo, yo lo puedo mover este polo un poquito más hacia la derecha. Fíjense, en el controlador ya no está en 4.5, está en 8 valor. Y ahí puedo ver la respuesta al escalón y puedo ver la respuesta a perturbaciones, ¿no? Puedo mover, es evidente que puedo hacer esto. Fíjense, estos polos del lado cerrado los voy a acercar acá, probablemente un poquito más.
¿Por qué he hecho eso? Por una simple razón. Quiero que el polo del lazo cerrado que aparece en la tercera rama se aleje un poquito del cero. Y eso me va a permitir, evidentemente, mover este cero del controlador, digamos, al otro lado del polo, y puedo cambiar también la posición de los polos del lado cerrado. ¿No? Fíjense, puedo acercar a menos 4,4 y ahí ver la respuesta del sistema. Esta es la respuesta temporal. Bien, puedo hacer muchos juegos ahí respecto a la posición de los polos cerrados. Se puede adicionar, por si acaso, polos, ¿no? Si ustedes ponen aquí un root locus editor, por ejemplo, le podríamos adicionar, digamos, un polo al controlador, que se acuerdan que es el polo del derivador. Lo puedo poner acá. Y fíjense cómo me modifica completamente el lugar geométrico de las raíces. Yo puedo mover 0 un poquito hacia este lado, ¿no? Y me modifica completamente el lugar geométrico de las raíces. Obviamente la respuesta va a ser completamente cambiada si se considera el cero del derivador, ¿no? Bueno, estos juegos de ver aumentando polos, aumentando ceros que acabo de mostrarles, ustedes pueden practicar en sus casas utilizando esta herramienta. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.